Javi, Liverpool, Real Madrid, octavos de final de la Champions. Empieza ya lo bonito, empieza ya el tramo de temporada en el que empiezan a jugarse cosas interesantes. Empiezan esos partidos, esas noches de Champions que sé que tanto te gustan. Lo analizamos ya, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. En principio parte el Madrid como favorito, pero al final esto es un partido mítico, un Liverpool en Real Madrid. Hay muchas Copas de Europa entre los dos y creo que al final va a tener que sudar la gota gorda del Madrid para pasar a octavos. Bueno, antes de nada, Antonio, para mí partido que transpira Champions en esencia. Real Madrid, si hablamos de la Liga de Campeones, tenemos que hablar siempre del Real Madrid, pero también de otros clubes, ¿no?, que hacen grande esta competición. Uno, sin duda, es el Liverpool, que está en el palmarés histórico de la competición, también lo es el Milán, y en época más reciente también incluyo, evidentemente, al Fútbol Club Barcelona y al Bayern de Múnich también. Son, para mí, equipos que creo que hacen grande a esta competición, ya no solo por los títulos que cosechan, por el fútbol que practican año tras año, sino también por la simbología de su propio escudo. Y la verdad que es un partido que apetece sentarse a ver, y te tengo que corregir una pequeña apreciación, Dime. porque yo también pienso que el Real Madrid es favorito para esta eliminatoria, pero no es así en casas de apuestas y en el Big Data. De hecho, lo podemos ver en la portada del diario Marca, por ejemplo, donde le conceden un porcentaje mayor al Liverpool. Nada, muy ajustado todo. De hecho, está prácticamente en valores similares tanto el empate como la victoria del Real Madrid, pero se va el porcentaje un poquito más alto al Liverpool. Entiendo que también porque es el partido en casa, pero y al final el Real Madrid llega con bajas, ¿no? Que lo hablaremos ahora. Pero sí, yo también tenía la sensación de que era un partido donde el Real Madrid puede llegar como favorito, pero tampoco lo tengo ahora demasiado claro. Al final este tipo de encuentros en Europa se iguala mucho. Sí, hay que decir que el Liverpool se encuentra octavo en la Premier League, ha ganado los dos últimos partidos, pero está todavía a, creo que 8 puntos, lo tenía por aquí Ujú. apuntado, a ver, un segundo, creo que 7 puntos, no, a 6 puntos de Europa, de la Europa League, y a 7 de la Champions, a 19 del líder, a 19 Ya. del Arsenal. La verdad es que no es la temporada en la que está rindiendo mejor el equipo de Klopp, pero aún así, a pesar de todos estos datos, como tú dices, en las casas de apuestas, pues está bastante igualado y le va a poner las cosas complicadas al Madrid. Al final es una eliminatoria, son dos partidos y te puede hacer el lío en una noche tonta en Anfield. Te puede, que si no que le pregunten al Barça, ¿no? ¿Qué le vamos a decir, ¿no? Al Sí, Barça. sí, sí, total. No, y incluso, bueno, pues el partido del otro día del PSG también sirve como muestra, ¿no? Contra el Bayern de Múnich, ¿no? Que es un partido que en teoría, bueno, pues el PSG juega de local, es un partido que en teoría, bueno, pues se tienen que llevar, y fíjate la cantidad de problemas que tuvo, porque al final estos partidos yo creo que se afrontan parte de los equipos desde cero. Que es cierto lo que comentas, que el Liverpool no está teniendo una gran temporada dentro de la Premier League, pero si hemos de encontrar, bueno, pues puntos, aunque creo que el Real Madrid está viviendo una temporada buena en Liga, a diferencia de la del Barça, que es muy buena. O sea, habría que diferenciar entre lo que es una temporada buena y una muy buena. Y bueno, al final estos partidos de cero y ver qué tal llegan ambos equipos, pero eso el martes se olvida. Precisamente de eso te iba a hablar, de cómo llega el Real Madrid para la cita. Llega con Benzema descansado. No Sí. sé si crees que puede ser un factor diferencial. Sí, va a ser titular indiscutible. Creo que el otro día se nota, no sé si llamarlo pequeña molestia contra el Elche o algo que no, sensación que no le gustó. Ya estamos viendo cómo Benzema está viviendo una temporada en la cual creo que el temor a lesionarse está siendo incluso superior a las lesiones reales. Él conoce su cuerpo y eso habla bien el hecho de que parara contra el Elche, porque sabía lo que viene ahora el calendario de partidos, y lo vamos a tener titular, descansado como tú dices, y bueno, creo que al final un jugador como Benzema es diferencial, si está bien. Sí. La otra clave del conjunto madridista es cómo llegan o cómo llegarán otros jugadores. Si veremos a un Modric en condiciones y cómo va a suplir sobre todo el amigo Ancelotti las bajas de Kroos y Tchouaméni, que no van a viajar al Liverpool y van a ser baja para este partido. Bueno, yo pensaba que iba a ser titular en el lateral izquierdo Camavinga, antes de confirmarse la baja de Tchouaméni. Ahora tengo dudas. Entiendo que al lateral izquierdo
le tocará ocuparlo o a Rudiger o a Alaba. En cualquier caso, ambos deberían ser titulares acompañando a Militao y a Carvajal en la defensa. El centro del campo estaría formado por Camavinga, seguro, como pivote defensivo. Y a su lado 2 jugadores. Entiendo que serán Modric y Fede Valverde. Y la duda es si jugará Ceballos o Rodrigo, sabiendo que Benzema y Vinicius son titulares. Si Ancelotti plantea un partido donde directamente va a colocar a Rodrigo titular, digamos que no se guarda una bala B para una hipotética segunda parte. El Real Madrid anda bastante debilitado a nivel banquillo. Entonces, ahí va a depender un poco de la sensación o del planteamiento de partido que tenga Ancelotti. Si decide que Rodrigo puede ser una alternativa interesante a la segunda mitad, que yo también lo pienso, iniciará el partido Ceballos y veríamos de nuevo a Valverde jugando en esa falsa posición de interior derecho. Yo creo que tiene toda la pinta que va a hacer eso, Ancelotti. Creo que tiene bastante papeletas el hecho de que Rodrigo salga más en la segunda parte. No quiere decir que no sea importante, pero obviamente poder contar con ese arma como en la de Rodrigo, pues la verdad es que es bastante importante. En definitiva, yo creo que en eso, si el Real Madrid hubiera contratado un atacante en esta temporada, sabiendo que el atacante que quería o los que quería, del perfil que quería, no estaban disponibles, pero hubiera venido un jugador de segundo nivel, si además hubiera caído bien en el equipo y tuviera participación y fuera una alternativa seria, Rodrigo sería mucho más titular de lo que es. El problema es que al final creo que también tenemos un concepto extraño. Habría que sacar el número de partidos que ha jugado Rodrigo y cuántos ha sido titular y cuántos suplentes. Creo que en esta temporada, de hecho, está jugando más que nunca. Pero aún así, en un partido como este, el problema es que de verdad necesites a alguien del banquillo y tu primera opción sea Asensio. Un jugador que, por cierto, lleva un buen mes, hay que decirlo, Marco Asensio, pero que es un jugador que, en diferencia a Rodrigo, creo que individualmente se encuentra varios escalones por debajo. Sí, en cuanto a capacidad para generar el solito, Eso es. pues obviamente tiene menos recursos, ¿no? Sin embargo, también tiene una pegada brutal, eso hay que decirlo. Tiene gol. Que tiene gol, tiene facilidad para ver portería. Bueno, aprovechando un poco que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿qué te pareció las declaraciones del técnico italiano, ¿no? Acerca de Asensio, diciendo que le daba igual la renovación de Asensio. Me parece bien al punto de que entiendo que Ancelotti lo que se refiere es que cuenta con el jugador, independientemente de que resuelva su situación contractual de aquí a final de temporada, ¿no? No sé cómo lo habrá sentado muy bien Asensio. Claro, yo creo que a ver, lo de italiano, y creo que era más, que le daba en ese momento, le daba un poco igual, ¿no? Que ya veremos en el futuro, pero bueno, no sé cómo se lo tomará. No tiene Ancelotti demasiados jugadores como para prescindir también de Asensio y creo que fue bastante claro. Al principio de temporada es verdad que Asensio no contó demasiado, sobre todo en aquellos primeros partidos. Si recuerdas hubo un desplante del jugador en el banquillo, tirando la camiseta porque no era uno de los elegidos para entrar. Pero también por otro lado, bueno, pues de cara a la liga, sobre todo si en algún momento hay una desconexión o es difícil poder compaginar todo, también estaría bien ver a jugadores que no están teniendo o que pueden ser un valor de futuro, ¿no? Como son el caso de Sergio Rivas y de Álvaro Rodríguez, que vuelvo a hablar de ellos dos porque son los últimos en salir, que quizás podrían tener participación arriba, pero creo que en principio Asensio, y lo ha demostrado Ancelotti, es un jugador con el que creo que confío un montón y de hecho el año pasado fue jugador número 12, quitando a Rodrigo y a Camavinga. Fue uno de los que estaba en la terna y este año parte en misma posición, aunque creo que Ceballos sí que le ha comido un poquito de terreno. Sí. Yo creo que no está jugando mal y creo que está rindiendo bien cuando se le pide. Es verdad que cuando un jugador entra del banquillo en poco tiempo tiene que hacer muchas cosas y no siempre lo puede hacer, ¿no? Sí. Pero creo que está rindiendo bastante bien. Si te parece, Javi, también repasamos un poco así por encima los enfrentamientos del Barça en la Europa League y del Sevilla. El Barça que lo va a tener complicadísimo frente al United. Un United que yo, sinceramente, Javi, creo que también viste el partido. Sí, lo vi. No sé cómo no goleó al Barça, sinceramente lo digo. Yo, sobre todo, porque yo no soy un panenquita, creo que tú tampoco, pero... No. Y quizás no tenemos ese conocimiento de fútbol internacional, pero a mí me dejó bastante impresionado gratamente Marcus Rashford, ¿eh? Me pareció un jugadorazo, la verdad, de esos elegidos. Sé que se hablaba mucho de Marcus Rashford porque llevaba una gran temporada, sobre todo a raíz de finalizar el Mundial de Qatar, donde tampoco tuvo una gran actuación con Inglaterra, dejémoslo en una actuación normal. De hecho, no siempre era titular.
Pero a raíz de ahí, de hecho, era el jugador que registraba un mayor promedio de goles por partido en las 5 grandes ligas. O sea, que había que tenerlo. Era un jugador que había que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero no me esperaba esa actuación a nivel individual. La verdad que me dejó gratamente sorprendido y también el United como bloque, ¿no? Porque todos pensamos en el United y tenemos el recuerdo de estos últimos 5 años que ha sido una travesía en el desierto bestial. De hecho, fue llegar Ten Hag y los primeros síntomas eran que eran más de lo mismo. Pero hay que reconocerle al técnico holandés que le ha cambiado completamente la cara al equipo. Así que va a tener un partido muy difícil el Barça, al que hay que sumarle también las bajas de Gavi y de Pedri. Son 2 bajas importantes, la de Gavi por sanción y la de Pedri por lesión, y le obligará a probar algo diferente a lo que ha hecho Xavi hasta ahora. Le obligará a jugar con Sergi Roberto y con Kessi, con un protagonismo mucho más mayúsculo del que están teniendo, y es un partido de alta exigencia. No digo que los que ha jugado últimamente no lo sean, pero este es de muchísima más alta exigencia que los que viene a disputar, sin ir más lejos, contra el Cádiz, donde quizás Sergi Roberto y Ferran pueden desenvolverse con mucha soltura, pero por lo visto el otro día contra Manchester United no creo que la película sea igual. Ahí vas a necesitar la mejor versión de Lewandowski, la mejor versión de Frenkie de Jong. Bueno, creo que Araujo siempre da su mejor versión, con lo cual no es problema. La mejor versión de Koundé, otro que está muy bien, que es la de Ter Stegen, y que luego el resto del equipo acompañe seriamente, porque si no es un partido muy, muy difícil. Sí, yo repito, creo que lo va a tener bastante complicado el Barça, aunque bueno, yo creo que centrándose en la liga le puede salvar bastante bien la temporada, sobre todo con respecto a las últimas, ¿no? Que le ha tocado vivir. Y el Sevilla, yo lo dije ya la semana pasada, esto es la Sevilla League y yo no descarto, a pesar de que esté el United, bueno, sí, el United, el Barça, la Juventus, el Arsenal, da igual porque esta competición, el que la gana siempre es el Sevilla. Y yo no descartaría un Sevilla que pató frente al Rayo, lo veo bastante más consistente y bastante focalizado en ir pasando rondas en esta Europa League. Bueno, ya dijimos que el PSV era un rival al que se le podía meter mano, lo dijimos la semana pasada. O sea, que no tuviéramos, que por mucho que el Sevilla no estuviera, no llevara una temporada a su mejor nivel, no significaba que este no fuera un partido donde pudieran sacarlo adelante. Claro, tampoco esperábamos ver esa superversión del Sevilla, más teniendo en cuenta que tuvieron que superar el tropiezo inicial de la lesión de Loic Badé, un jugador que venía siendo bastante importante. Pero como tú bien dices, el Sevilla, y lo hemos hablado antes, del Liverpool o del Real Madrid en este caso, pero el Sevilla es otro equipo que se transforma en esa competición, que suele dar lo mejor de sí, y que además, bueno, pues encarriló muy bien la eliminatoria. Sería muy difícil pensar que el Sevilla no pueda pasarla. Y ya con previsión a futuro, aunque todavía queda muchísimo, quedan muchas eliminatorias, pero os tendrá una noticia positiva, y es que de Barça o Manchester United, que hemos visto que son 2 de los equipos seguramente más en forma que van a jugar la Europa League esta temporada, uno se va a quedar fuera. Así que de cara a posibles aspiraciones futuras, quién sabe. Si tiene suerte en los cuadros y sigue yéndole bien en la competición, pues puede hacer cosas.